¿Cómo están? Buenas tardes, una edición más de Sin Vueltas aquí a través de Unicanal. El placer por estar en compañía de ustedes. ¿Cómo estás, Pedro? ¿Todo bien? Bien, todo bien, Felipe, Mariana. Invasión en Hola. en Asunción, un rato vamos a hablar de eso. Mariana, Buenas ¿cómo tardes estás? para todos. ¿Qué tal? ¿Cómo ¿Todo bien? estás? Todo un saludo a ¿Filipo? toda la audiencia. Muy bien, señor. ¿Todo Buenas tranquilo? tardes. Muy bien. Sí. Bueno, ¿Dónde va? 33 grados la Sí, temperatura pero eso- actual, pero la sensación, digamos, es Uh, Un poco más. superior. ¿verdad? Está las manos. Sensación que la están sintiendo los visitantes argentinos. Sí, ¿eh? sí. Estamos dando una bonita bienvenida. Están ahí. El calor paraguayo. ese. Están sintiendo, digamos, Santa Querían Fe ir tiene- querían ir a Asunción, Tomás. Así tipo. Ahora salió un poco el sol y hay que, a lo largo de la tarde hay que mencionar que el calor sube, pero bajó un poco la humedad, que hasta humedad, ayer sí. estaba en 80 y pico por ciento y te apretaba contra el suelo. ¿Verdad? Sí, Estaban claro. clamando por lluvia ya ellos, te imaginas, en mediodía, digamos, por aquí. Vos sabés que el pronóstico marcaba hasta el domingo lluvia y no... Sí. No, pero lluvias dispersas. Yo creo que va. No, vos sabés que. Están dadas las por lo- condiciones para que siga lloviendo. pero hoy dispersa. Mañana marcada tormenta. Mañana Así, tormenta, sí. potente. Ajá. Lo mismo el domingo. Hay No que ver. marcada. Yo te digo, un poco de piedad al cielo, ¿verdad? Para esa gente que le caiga un poquito de agua, porque te digo, Están están hasta las manos los tipos. en la costanera acampando. Sí. Que Y el tema fácil de- 50 grados ahí. de Debajo de verdad, una carpa. Con Los rebote del 50 río. grados Y lo ahí es sufrimos una todos, carpa. pero de verdad creo que estamos ya nosotros con la piel un poco curtida, Curtida. sufrimos el calor, ¿viste? Para ellos es un... En Santa un Fe, shock. digamos, el calor y la humedad es importante, Medio pero... igual me andaban eh, diciendo. Le preguntaban, hombre, Sí. los colegas le preguntaban ahí. Pero Y claro, igual que allá nomás te decían. Ciertamente en Santa Fe cada uno tiene la casa y se mete adentro, se mete, Claro. ¿verdad? Aire No, acondicionado. acá está y- afuera, claro, está bien. Acá estás en una carpita en el... Te quiero Los que ver no están en hoteles, ¿verdad? Dormir bajo una carpa. ¿verdad? Claro, los que no están en hoteles, porque hay que mencionar que la ocupación hotelera está al máximo. Sí. En todos los hoteles desde ayer, digamos, llegaron pasajes, hay cupos llenos también en casi todas las aerolíneas, o creo Sí. que todas, sin mira lo que excepción, decía el por lo director de menos para volver migración. hasta mañana por la noche Sí. y algunos domingos a primera hora, incluso en el vuelo de la tarde. ¿verdad? No se reportaban para ese mayor inconveniente, no se leyó gran cosa. ahora no, ¿eh? Yo Algunas lo que vi denuncias con queja de demora en la aduana. parece que estaban pidiendo, algunos policías pedían una especie de multa porque no figuraba el número de chapa de los autos en la tarjeta de entrada del país, pero eso no suele figurar luego normalmente, ¿verdad? Y decían eso que le estaban cobrando plata en la zona de remanso. Sí, y creo eso, que la en multa al zona de respecto, Rocaloso, y por la ausencia Pero de no podía la... faltar. Salió enseguida migraciones, perdón, Ah. migraciones a aclarar y dijo, no tienen por qué, es chapa Mercosur, tiene Claro. vía libre. dice, Claro. ¿verdad? Tienen que ver qué pasa ahí entonces. Sí, ante la ausencia del boleto que te dan, digamos, inmigración al ingresar, sí, la multa es 200 y pico mil, al igual que si uno está más de 90 días en el Pero país. por perder Claro, el claro, por famoso perder entrar o no al tener, país. digamos, Claro. momento. Y te vas también allá. O sea, Claro, Y yo exacto. sí Solamente escuché eso también los vehículos. oportunidad. No. en cualquier reclamo de la viaje que te va. demora en las aduanas, que algunos estaban hablando de horas y horas, ¿verdad? Creo 6, 7 horas, sí. Yo lo que escuché hoy a la gente que ya estaba llegando es, acá el trámite es rápido una vez que está, pero Sí. hay que esperar 30.000 personas, digamos. La cola, claro. Es inevitable, no hay En forma de que realidad eso era sea demora ágil, en la ¿verdad? cola, Claro. tal vez, no en el trámite mismo. No hay, También hay que decir no hay que no- forma de que eso sea Claro. ágil, ¿verdad? No creo que lleguen también todas juntas esas 30.000. no. Y espera que es mañana. Entre ayer que hablábamos Claro, con el mañana. Llegan, da jefe de 10.000, da migraciones, el 5.000. jefe de gabinete de migraciones, Sí. y esta mañana, temprano, el otro corte adicional a las 7, 13.000. habían duplicado. Ayer hablábamos acá a las 6 de la tarde, 6.000. Y hoy amanecía a las 7 de la mañana con 13.000 ya. Sí, esta Duplicaron mañana en una noche. esta mañana, justo después de ustedes estuvimos con Oscar también, muchísima gente. Ah, pero En locura. ese momento por lo menos no se quejaban que había cierta Sí, fluidez. fue más ¿no? a la media mañana el tema de la Claro. de la Locura. migración. Yo de alguna forma diría para hacer una campaña y que podamos tener final única en sede única para todos los partidos. Claro. Sudamericana y Libertadores que se dan en Libertadores. Asunción, que la Conmebol construya un estadio acá, digamos, Claro, y arropemos, ¿no? Una vez al estamos año, en el medio, digamos. en el centro de todo, sí, Claro, claro, de conectividad, una vez al año tener acá, digamos, este movimiento que es es importante, ¿no? interesante. No, ojo, Igual es un músculo que hay que Aparte Pero, ejercitarlo. de todas todavía. formas, yo estuve beneficio ahí colateral. en una zona de shopping, está cerca, al salir de acá del canal, tenía que hacer un trámite. Y ese movimiento yo veía antes de la Claro. crisis Hoy en volvió la el shopping, Argentina es cierto. y nuestra crisis. Sí. Porque el flujo era importante. Sí, eran todos los fines de semana. Sí, importante. Sí, ¿verdad? yo no estuve ahí por el shopping, pero estuvo ahí una persona, estuvo mi esposa y me decía, está lleno Sí. de argentinos. Sí, sí, No, está. por Sí, todos es lados. que está. bien, ¿verdad? Es más, nuestro invitado, digamos, en algún momento hasta que Sí, se no sé si confundió era y por el me partido. comentaba en horario del almuerzo y yo, ¿dónde estamos, verdad? Está lleno de compatriotas, digamos, la posibilidad en un rato vamos a hablar, por supuesto, Claro. con él también, que nos visita
justo coincide, digamos, su visita con la visita de otros. De varios de sus compatriotas. Claro, de otros compatriotas, digamos, que vienen para otra actividad. Pero viene para por otra otro actividad. tema. Claro, viene para otra actividad. Ya vamos a hablar con él en un instante. Pero ahora queremos hablar de Sudamerican Leasing, esta posibilidad de una herramienta financiera que te permite no solo cambiar el vehículo, comprar el primero a lo mejor. Claro. Pues yo quiero un auto por los próximos 10 años. Pero no me animo a comprar entrada porque, no sé, quiero probar el auto los próximos 5 años. Por ejemplo. Los próximos 2 años. Bueno, uno entra con Sudamerican Leasing, tiene la opción de financiar el vehículo por 2 años y a los 2, 3, 4 años uno dice, bueno, sí, me lo quedo o no, y tiene una opción de compra, renovar la flota, tener la primera flota si eso es una empresa que está en crecimiento, maquinarias, bueno, un montón de opciones con Sudamerican Leasing y ahora vamos a conocer un poco más. Vamos a hacer la primera pausa del programa. A la vuelta tenemos visita internacional aquí en el programa. Pero Mariana, tienes un consejo para nosotros. El mundo es testigo de que los aires acondicionados de Midea hacen tu vida más fácil, aumentando la velocidad del ventilador, ajustan automáticamente la temperatura, también tienen filtro catalizador que absorbe las partículas nocivas del ambiente y las convierte en agua. Utiliza gas ecológico y consume menos. Los aires Midea son la razón de tener un ambiente perfecto sin preocuparse del exterior. Encontrarlo en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Britam S.A. Venía a Bristol en el Samsung Week, super ofertas con hasta 50% de descuento en todos los productos de la marca Samsung. Aprovecha los mejores precios del país en celulares, televisores, heladeras, lavarropas, aspiradoras y mucho más. Además, todo lo que compres lo llevas sin entrega inicial. Escucha esta super oferta: televisor Samsung Smart Full HD de 40 pulgadas, precio normal 18 cuotas de 269.000 guaraníes y ahora precio Samsung Week 18 cuotas de 169.000 guaraníes. Apúrate, toda esta promo es hasta agotar stock. Para más información, acércate a Bristol. Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales o llama al 519-4000 o podés también escribir al WhatsApp 0991-670-000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Está con nosotros el economista, analista económico y profesor de economía también en la Universidad de Buenos Aires, el señor Martín Krause. Martín, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, como en casa, ¿verdad? Más que nunca, digo, porque Sí. por donde estés, digamos, te encontrás con un verdad. compatriota, ¿verdad? Yo estoy atrás de otra copa. Pero... Claro, estás detrás de otra copa que les va a tocar en poco, ¿verdad? Sí, así es. El 23. 23 o 29, ¿no era? 23, No, el 23 es la final, ¿verdad? De la Libertadores, sí. 23. Sí. El 23 es la final. Bueno, Martín, no es, a ver, es una coincidencia, digamos, una final de la Copa con tu presencia. Venís a hablar un poco acerca de la realidad regional en nuestro país, ¿no? Ajá. Sí, en verdad vengo, incluso más allá te diría, porque vengo a hablar del tema de la calidad institucional y lo que hago es elaborar un informe y un índice que evalúa la calidad en 191 países de todo el mundo, entendiendo que el factor más importante para el progreso de los países en última instancia es la calidad institucional, pero instituciones entendidas como reglas de juego. ¿Cuáles son las reglas de juego?
Y lo que hago es un indicador que evalúa por un lado la calidad de las instituciones políticas y por el otro lado la calidad de las instituciones de mercado. ¿Cuáles son los parámetros, sobre todo para la parte política? Sí, para medir? básicamente lo que tomo son en consideraciones temas muy básicos y conocidos por todos, como la división de poderes, la independencia de la justicia, la renovación de los mandatos, el funcionamiento de la democracia, el respeto de los derechos individuales, la libertad de prensa, la ausencia de corrupción. Eso es del lado de la política. Por el lado de las instituciones de mercado, el respeto a la propiedad, los contratos, la existencia de una moneda estable y confiable, la apertura al comercio. Y bueno, en base a esos elementos, digamos, armo un indicador que busca evaluar en forma relativa, digamos, cuál es la posición de los países. Claro, perdón, uno tomando y escuchando las dos cuestiones dice, bueno, de un lado un desastre, ¿verdad? No, En la cuestión política, y después dice, uno escucha la parte económica y dice, bueno, en esto sí parece que estamos bien, ¿verdad? O al menos la Mira, percepción. lo que pasa es que yo me imagino, no sé, por ahí coincidirá el doctor, el Paraguay es medio sui generis, porque macro estamos muy bien. Hay algunos temas que me imagino que preocupa la postura, por ejemplo, de algunos parlamentarios, si bien son aisladas, sobre el tema de la propiedad privada. Y con respecto a la justicia, me imagino que estará medio desbalanceado el tema. Sí, de hecho, tal cual es lo que resulta de esto, digamos, Paraguay tiene una mejor performance en las instituciones de mercado y peor en las instituciones políticas. Precisamente es exactamente al revés de la Argentina, que tiene mejor en las políticas y peor en las instituciones de mercado. Así que ahí se ve claramente ese fenómeno. A ver, y me gustaría saber un poco más adelante tal vez, pero ¿cómo se evalúa, una vez que tengamos los indicadores y los resultados, cómo se evalúa el funcionamiento en sí de las instituciones? Por ejemplo, el caso Paraguay, que tenemos, como bien mencionaba, que la debilidad o el aspecto débil está en las instituciones políticas, pero no así, digamos, en el sector privado o en el mercado. O sea, ¿qué lectura, digamos, se le da a eso desde afuera? Bueno, es decir, fíjese que yo tomo todos los países, ¿no es cierto? Entonces lo que hago es una lectura de un análisis relativo, haciendo énfasis en la región, en el continente americano, más que en el resto del mundo, pero sí tomando en cuenta cuáles son los países que están en los primeros lugares, cuáles son los países que están en las últimas posiciones, y sobre todo, como esto lo venimos haciendo desde hace 12 años y tenemos 10 años más para atrás, cómo van evolucionando, quiénes suben, quiénes bajan, porque el cambio institucional es un cambio que se produce lentamente, en forma inevitable, pero se produce. Hay países que han mejorado mucho y hay países que, mire, desde que yo empecé a hacerlo hace 12 años, hay 3 países que están siempre en las primeras 3 posiciones. Han cambiado de orden, pero siempre los 3. Y estos son, ahora en este orden, Nueva Zelanda, Dinamarca y Suiza, siempre en los primeros puestos. Así que es bastante notable. ¿Y los últimos varían? Los últimos, bueno, la verdad que el último no, porque es Corea del Norte y ahí he estado ahí al final siempre. Y parece bastante obvio. Después sí, digamos, algunos van cambiando, por ejemplo, Siria ha caído mucho, pero hay una mezcla de países, algunos asiáticos y africanos abajo, ¿no? Y obviamente abajo los 3 últimos en la región siempre han sido Haití, Cuba y Venezuela. Y para arriba, digamos, a nivel latinoamericano o sudamericano. Bueno, a nivel americano, primer lugar es Canadá, segundo es Estados Unidos. En los latinoamericanos son Chile, Costa Rica, Uruguay. O Chile, Uruguay y Costa Rica, más o menos en ese orden. Y curiosamente también hay muchas, ahí en los primeros puestos, muchas de las pequeñas islas del Caribe, lo cual siempre me ha llamado la atención de por qué están ahí. Tienen buenas instituciones políticas, libertad de prensa, tienen bastante buenas posiciones. ¿Cómo accede a los datos? ¿Cómo mide? ¿Cómo Sí. va tomando los datos para decir, miren, este mejoró, Sí, entra en este rubro, digamos, y va mejorando? Sí. Yo tomo en cuenta distintos indicadores que ya producen o sea, lo que he buscado es una variedad de indicadores y una variedad también de quienes los producen, incluyendo instituciones
internacionales, como puede ser algunos del Banco Mundial, y otras instituciones que son ONGs, por ejemplo, en el caso de libertad de prensa, yo tomo un índice que produce una institución que se llama Freedom House, Sí. que evalúa también 200 países en términos de libertad de prensa, o para la corrupción tomo el indicador de Transparencia Internacional. Entonces lo que analizo es cuál es la posición relativa de cada país, porque yo no trato de ponerle una nota a cada país. Yo no puedo decir que el primero tiene 10 y que el último tiene 0. Yo lo único que digo es que está primero, en términos relativos. Está mejor que los demás y el último está peor que los demás. Y como decíamos al principio, en base a los parámetros. Sí, Claro. en base a eso. Que es lo que es una cuestión totalmente Claro. objetiva. ¿verdad? Lo que pasó, por ejemplo, para un poco ir un poco a la práctica, lo que pasó ahora en Brasil, por ejemplo. ¿Esto es positivo? ¿Es negativo? ¿Cómo lo tomaría en el ámbito de la justicia y también mezclado con la política? ¿Usted se refiere a lo de Sí. Lula? Claro. Hoy. ¿Se reparó algo? ¿Al contrario? ¿Cuál es el Bueno, punto de vista? A ver. Yo creo que más allá del acto puntual, que Claro. no sé si... No, la verdad que yo no anticipaba que esto ocurriera, pero tampoco venía siguiendo mucho el tema, debo decir. Brasil viene con un proceso de mejora de la independencia de la justicia desde hace más de 20 años, que en última instancia fue lo que dio luego como resultado el lavallato y todo lo demás. Es decir, hubo un conjunto de jueces independientes y la justicia funcionó mucho mejor. Ha venido mejorando la independencia de la justicia en un proceso muy largo. Así que me parece que todo es parte de eso. Ahora, esta decisión puntual, no sé, habría que ver, pero En el creo caso que... para seguir un poco lo de Pedro, tal vez, digamos, en el caso del estudio en sí, lo que se hace es, como se dice habitualmente, se toma una foto de la situación conforme a los parámetros que ustedes evalúan. ¿Cuál es la proyección que se puede hacer a partir de esos datos? ¿O para qué esos datos podrían ser útiles a los efectos justamente de políticas públicas, etcétera? Como usted decía, por ejemplo, Brasil seguramente ya fue notando en los indicadores que iba teniendo un fortalecimiento de la justicia y bueno, eso nosotros lo vimos en los hechos, tal vez no en el estudio. Entonces, ¿cómo podríamos leer esos indicadores para saber de repente cómo ir fortaleciendo, qué medidas ir tomando, que imagino que para eso debería servir? Sí, bueno, dos cosas que hacemos y una es la siguiente, una es nos ayuda a vincular la calidad institucional con algunos otros temas y ampliar el ámbito de la investigación. Entonces, en sucesivos años vamos haciendo informes que son distintos, sobre un tema distinto. Por ejemplo, vincular la calidad institucional con la calidad ambiental o con el volumen de inversiones o con el nivel o la calidad de vida. Y así vamos buscando las correlaciones. El del año pasado fue vincular la calidad institucional con el populismo. Y la otra es, creo que como un instrumento que permite indicar a quién hay que mirar, porque tampoco es cuestión de inventar tanto. La anécdota de esto es que una vez fui a presentarlo a Panamá y estaba en el seminario el presidente de Panamá y después quiso conocer más y entonces me preguntó, ¿y qué deberíamos hacer para mejorar la calidad institucional? Y yo tampoco es que se conozca en detalle qué es lo que pasa en Panamá, pero en ese momento se me ocurrió decir, bueno, yo creo que hay que mirar a los que están arriba en las primeras posiciones y ver cómo lo hacen y aprender. Ahora, mirando un poco la lista de Latinoamérica que preguntaba hace un rato Felipe, Chile, Costa Rica, Uruguay, más o menos cambiando, subiendo, y vemos lo que pasa en Chile, digamos. Instituciones fuertes, unas reglas económicas, digamos, interesantes y parecen sólidas, pero una asimetría tremenda que saca a la gente a la calle, ¿verdad? ¿Cómo entender también, digamos, ese fenómeno y cómo utilizar la información para equilibrar las situaciones? Sí. Bueno, yo creo que estamos todavía tratando de entender eso, ¿no? Porque si uno mira todos los indicadores de Chile, lo dan en una mejor situación que gran parte de los países latinoamericanos, incluyendo los índices de desigualdad, el Gini y todo eso, ¿no? Así que, en fin, creo que he visto distintas interpretaciones, todavía yo no tengo
no puedo decir, no tengo una conclusión personalmente, me llama la atención, de la misma forma, por ejemplo, que me llama la atención que un país que tiene buenas instituciones como Francia, de pronto se desaten los chalecos amarillos por el aumento de la gasolina, y de pronto se convierte en un incendio en un país que uno le ha dicho, pero acá no hay problemas de desigualdad o problemas de pobreza. Bueno, hay cierto problema con la inmigración y ciertos guetos que se van generando, pero es un país de sólida calidad institucional y sin embargo ocurre eso, ¿no? Es un fenómeno que creo que todavía estamos tratando de entender. Mencionó, a ver si vale la expresión, como dos patas, la económica y la política tal vez. Y justamente Toto mencionaba lo de Chile, que tal vez tiene una connotación, empezó con su origen por lo menos bien económico, luego ya ahora estamos en un ambiente político puro, ¿verdad? Y en Bolivia sí inició y sigue siendo una cuestión bastante política con algunos condimentos económicos tal vez, ¿verdad? ¿Hay alguna similitud? ¿Son casos diferentes? ¿El hecho de que sea un gobierno de derecha, otro de izquierda, se evalúa ese tipo de cuestiones o no tanto? A mí me da la sensación de que claramente la gente no se siente representada por la política y por los políticos, hay como una frustración. De todas maneras sorprende, porque uno puede tener una frustración, pero de ahí a pasar inmediatamente a acciones violentas, igual cuesta entender también de que la reacción sea tan incendiaria, digamos, ¿no? Pero ya le digo, creo que es algo que recién estamos viendo y que cuesta todavía comprender. Esta situación incendiaria no estaba en la lectura entonces. No estaba. O sea, los No es tomó a ustedes predecible. de sorpresa. Sí, yo creo que sí. Si uno ve los indicadores de Chile, no daba para esperar eso. Además que no hace mucho que había tenido una elección en la cual renovaron la confianza en un presidente que habían tenido antes. ¿Cuál es la situación, perdón, en el mismo contexto de Argentina, que también viene de unas elecciones, hay, digamos, el retorno de un modelo de gobierno? Sí. ¿Cuál sería un poco la lectura sobre la base del estudio que se ha hecho sucesivamente ahí? La Argentina había perdido muchísimas posiciones en términos de calidad institucional durante este comienzo de este siglo. Con el cambio de gobierno, los primeros 2 años tuvo algo de mejora, recuperó algunas posiciones. ¿Con el gobierno con el gobierno de Macri, pero con el gobierno de Macri también empezó a caer después de nuevo, y yo creo que eso se va a reflejar el año que viene, porque también hay que ver que este índice está reflejando con cierto rezago, digamos, los eventos. Entonces ahora se va a ver, por ejemplo, en el próximo resultado de la Argentina, una caída debido a los problemas que empezaron con la crisis económica del año pasado. Y eso se va a continuar con la performance de este año y vaya a saber la del año que viene. Pero, a ver, perdón, a comparación del caso chileno, que uno tal vez diría, los indicadores no hablaban de esto, en el caso Argentina se podría hablar, no sé si de un cambio de gobierno, pero tal vez de una vuelta a un modelo, etcétera, o no podemos leer eso. Bueno, la verdad que hay una gran incógnita ahí, porque no hay mucha explicitación de lo que va a ocurrir. Claro. Lo cierto es que tampoco hay mucho margen, porque ese es un país en el cual está con el agua al cuello, así que tampoco se pueden hacer ninguna maravilla, ¿no es cierto? Populista, digamos, ¿no? Claro. Populista necesita dinero para hacer todo lo que promete hacer, y dinero es lo que no hay, ni nadie está dispuesto a prestarle, así que es un problema, una restricción bastante seria la que va a enfrentar. Y populismo con billetera corta es difícil, ¿no? No, claro, por supuesto. Sí. Bueno, y populismo además, volviendo a nuestro tema, que es el tema del informe de este año, es lo opuesto de la institucionalidad, porque instituciones significa en última instancia límites al poder. Y el populismo no entiende de límites al poder. El populismo cree que porque tiene una mayoría circunstancial puede hacer lo que se le da la gana, porque interpreta la voluntad del pueblo, el líder carismático, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que si ponemos a ver estos 3 países que yo dije que son los que tienen mejor calidad institucional, fíjense ustedes que son países en los cuales ninguno de nosotros sabe quién es el presidente. O podrían nombrar, ¿quién es el presidente? Claro. ¿Quién es el presidente de Suiza? Nadie sabe, yo creo que ni los suizos saben mucho de eso. Y el asunto es que tiene instituciones que funcionan al margen
de la gente, al margen de que haya un individuo en particular. En cambio, en nuestros países es como que nos jugamos todo por quién esté ahí arriba, ¿no? Vamos a hacer una pequeña pausa, Martín nos va a acompañar todavía. Mariana, ¿tenés un consejo para nosotros? Sí, por supuesto, los mejores consejos siempre. Es incomparable sentir un aire acondicionado Carrier porque logramos el clima perfecto para cada uno de tus ambientes y al más alto nivel de confort. Somos expertos porque inventamos el aire acondicionado combinando ahorro de energía y máxima calidad. Hay una poderosa sensación en el aire y es Carrier. Representa y distribuye Britam S.A. También tenemos que hablar de Feeling Blue por la 107.7 de lunes a viernes de 18 a 20 horas, lo mejor del blues, del funk, del soul y por supuesto toda la programación musical de 7 con Silvia Abreu. 107.7. Hacemos la pausa y ya volvemos. Y el mundo atestigua que los aires acondicionados de Midea hacen tu vida más fácil, aumentando la velocidad del ventilador, ajustan automáticamente la temperatura, tienen filtro catalizador que absorbe partículas nocivas del ambiente y las convierte en agua, utiliza gas ecológico y consume menos. Los aires Midea son la razón de tener un ambiente perfecto sin preocuparse del exterior. Encontrarlo en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Britam S.A. Felipe, Mariana y Pedro, por favor. Quería quedarme un poco con o volver, si querés, a lo último que mencionaste respecto del populismo. Porque, claro, te sentí como haciendo hincapié con una connotación, si querés, negativa al respecto. Y si tenés alguna mirada o algún punto ustedes miden, evalúan también la cuestión de si es populismo de derechas o de izquierda, porque mencionaste el caso de Francia. Sí. Ahí tenés populismo de derecha con el caso de Le Pen, mujer, ya una historia de populismo, inclusive ya con el padre, todo, ¿verdad? Qué sé yo, Trump, si querés tomar, es en algún punto un modelo de populismo también de derecha. Exacto. Y después tenés acá a Bolsonaro, y después tenés el otro extremo que ya es, bueno, Maduro, y puedes tirar una cantidad de cosas más que es, digamos, Evo, si querés en un punto. Así es. ¿Tenés alguna cuestión al respecto? Porque es interesante el tema del populismo, pero yo no lo plantearía como una cuestión negativa per se, digamos. Para mí es parte de la democracia. Bueno, lo que sí vemos en el análisis que hicimos es que en América Latina se ha producido un cambio en relación al populismo, porque el populismo tradicional no era ni de izquierda ni de derecha. Digo, el populismo de Perón, etcétera, etcétera. Todo eso era... pragmatismo. Y había un chiste que siempre se hizo en la Argentina, era que el gobierno de Perón era como un auto que pone el guiño para girar a la izquierda y dobla a la derecha. Claro, ¿no? pragmatismo puro. Entonces, no era así, no tenía una connotación, pero yo creo que ese populismo, que además llevó adelante políticas económicas basadas en la llamada doctrina de la CEPAL y eso colapsa a fines de los 80 en fenómenos de hiperinflación en muchos de los países, Brasil, Perú, Bolivia, de los 90 Argentina, etc. Entonces ahí, ante la caída de esa política económica populista tradicional, aparece el primer llamado populista de derecha, que es el de la década de los 90. Claro. Menem, Salinas de Gortari, Collor de Mello, Fuimos todos los extremos. Paz Estenssoro, algunos que habían sido incluso populistas tradicionales, ahora volvían como populistas de derecha. Y después la reacción a eso como un populismo de izquierda, ¿no es cierto? Que Chávez, Evo y todo eso. La Entonces revolución ahora, rosa, le dicen algunos. antes teníamos un populismo, ahora tenemos dos, no sé si es mejor. A eso iba justamente. Entonces ahora tenemos uno de izquierda y uno de derecha. En fin, desde mi perspectiva, ahora vamos a ver, está en cierta forma y tenés dos de los países más grandes de la región, uno México yendo hacia el populismo de izquierda y otro Brasil hacia el populismo de derecha, ¿no? Bueno, ahí va a haber en cierta forma un test para algún equilibrio, uno diría. Para comparar uno y otro, ¿no? En fin, el populismo de derecha parece más sensato en términos económicos, más duro en términos sociales, culturales, etcétera, ¿no? El populismo de izquierda parece como más abierto en términos culturales y menos más prudente, digamos. Prudente en términos económicos. Me gusta eso último. Entonces estamos teniendo esa mezcla, esa variedad de populismos en la región, y algunos pocos países que buscan mantener más o menos un cierto grado de calidad institucional, que yo creo que se debe a esto. Fíjate, son países
que ahora Chile se ha quebrado, ¿no? Pero los países que tienen buena calidad son países en los cuales más o menos hay consenso respecto de ciertas instituciones y cambian los gobiernos y el rumbo no cambia mucho. Por ejemplo, en Perú ha tenido 4 o 5 presidentes distintos y desde que tomó un determinado rumbo no se modifica mucho. Pero toda una economía, Claro. era que Sí, es una cuestión tal que cual. Perú venía creciendo. En Uruguay tampoco, incluso si ahora gana, digamos, el Partido Blanco, supongamos que gane, tampoco esperás que haya demasiado cambio. En cambio, otros países, como puede ser el caso de Argentina, va 15 años para un lado y 15 años, 10 años para el otro. Ahora se acortan los plazos, va a haber De 5 5 en años 5. para un lado y 5 años para el otro. Entonces, Claro. no existe ese consenso sobre ciertas instituciones básicas. ¿Cuál sería un poco la situación de Paraguay? Sobre todo acá, no sé si va a coincidir, pero acá nosotros solemos hablar habitualmente de que en cierto modo ese consenso en donde las políticas estaban continuadas a pesar de los cambios de gobierno, incluso de partido o de línea ideológica, ha sido probablemente el aspecto, yo diría que casi solo el económico, ¿verdad? Es decir, las instituciones, Banco Central, Ministerio de Hacienda, etcétera, han mantenido una cierta política. Sin embargo, las otras instituciones, cualquiera sea cambio de jefe, cualquiera sea el jefe ya ministro, o etcétera, y cambio de políticas, digamos. Parece que todo vuelve a empezar de cero. ¿Cuál es un poco el análisis de Paraguay en ese sentido? Y también me gustaría conocer los otros detalles del estudio, del informe de este año en el caso Paraguay, aparte de lo que ya hablábamos hace Sí, rato. bueno, la verdad es que yo no creas que me siento en condiciones de poder venir a decir aquí, ustedes son los que saben la condición de Paraguay y yo vengo a aprender en ese sentido. Yo simplemente lo que señalo es estas cuestiones que aparecen En el en el informe. estudio y que muestran y señalan que Paraguay necesitaría algún grado de consenso respecto de generar o de mejorar la calidad, sobre todo de las instituciones políticas judiciales, de la misma forma que, como tú dices, ha hecho o lo ha logrado hacer en el aspecto ámbito de las económico. instituciones de mercado. Esa mejora vendría muy bien. Ahora, ¿cómo hacerlo? Ahora no creas que yo tengo una receta como para decir cómo hacerlo. No es sencillo. No, la Pero pregunta para mí requiere- es más bien no cómo hacerlo, sino qué es lo que dicen. Es decir, por ejemplo, el tema judicial, o revela el informe algunos aspectos, qué sé yo, educación, salud. ¿Se puede leer eso? o Bueno, no yo tan- creo que en tan- realidad esto que dices acerca de educación, salud, son más bien consecuencias. Es decir, los países que tienen buena calidad institucional luego alcanzan buenos índices de educación, buenos índices de salud. Eso se mide, por ejemplo, las Naciones Unidas tiene un índice que se llama Índice de Desarrollo Humano, Sí. que tiene 3 variables básicamente. Una es el ingreso promedio de la población, otras son un par de indicadores de educación y un par de indicadores de salud, ¿no? Y ahí ves entonces que hay una relación entre la calidad institucional y los resultados que se obtienen en desarrollo humano. O sea que eso lo veo más como una consecuencia, digamos, de tener buena calidad institucional. Porque calidad institucional, como digo, son reglas de juego genera estabilidad para la toma de decisiones, para la inversión, para el crecimiento y después todos los beneficios que vemos en esos países, ¿no? ¿Cómo está Paraguay? Pero decías, das los ejemplos de los países populistas de izquierda, de derecha. ¿Y Paraguay dónde está ubicado? Porque acá sí se ve algunos bolsones de populismo, especialmente en el Parlamento. Son un sistema parlamentarista, en realidad. Sí. Está sin audio, pero ya vamos a hablar contigo. Se están boicoteando, te digo una Justo con el- locura. Sí, le voy a Pero trasladar tu terminó la pregunta, yo pregunta. digamos, para que la gente pueda Sí. escuchar, que ya escuchaba de hecho Martín, ¿Cuándo pero fue la para que última vez la que gente usted en la misa, sepa dónde o en qué sector está ubicado, ¿verdad? Porque en Paraguay tenemos ese fenómeno de pequeños espacios de ambos populismos, digamos, interactuando en el mismo gobierno, ¿verdad? Sí. ¿Qué dicen ustedes? Ustedes saben eso. Me preguntan, no saben más que yo. Me parece que, en fin, acá siempre ha tenido peso, creo, viendo de afuera y no crean que no soy ninguna autor, no me siento en absoluto autorizado a esto, pero sí tengo una sensación de que aquí siempre ha tenido un cierto mayor peso el populismo de derecha o de centro derecha, si quieres llamarlo, una cosa así, ¿no? Y que irá cambiando se irá modernizando un poco, pero que más o menos es lo que se ve de afuera, ¿no? Que en cierta forma tiene un componente relativamente conservador en lo cultural de pronto, pero
como ocurre con el caso de Bolsonaro, de pronto acierta con políticas económicas que son más acertadas. ¿Sabes por qué? Sí. Quiero completar simplemente porque... No sé si ya se te escucha, me van a avisar A acá. ver, yo creo que sí. Sí, yo lo ahí creo, escucho. ahí. Acá, por ejemplo, se está tomando la medida que tomó ayer, por ejemplo, el Senado. ¿Qué pasa ahora? Se amplía el tope de la responsabilidad fiscal. Sí. Y incluso ya se vino el debate, che, bueno, en realidad esto tenemos que ir para obras públicas, ya otros sectores, no, pero destacar los empleados públicos históricamente, en fin, son las dualidades. Entonces me gustaría saber tu punto de vista sobre eso. Yo creo que lo que has dado, leí la noticia, vi la Sí. noticia hoy, yo diría, este es un claro elemento que yo diría, esto deteriora la calidad institucional. Totalmente. Porque no solamente por el tema del aumento del déficit, que ya de por sí es preocupante, es por cambiar la regla de juego. Exactamente. Eso es lo que deteriora sobre todo la ley. Porque lo importante de la regla de juego es que vos la tenés y vos la cumplís. Pero si cuando vas a llegar a un punto al final de un año Relativizar, presupuestario, digamos, vos la cambias, entonces la regla no está funcionando. Y entonces no es una buena regla institucional. Martín, ¿cuál ha sido el comportamiento de Argentina y Brasil en esta lista? Digamos, porque a nosotros lo que pasa en Argentina y Brasil directamente nos afecta, teniendo en cuenta que los modelos políticos transforman los modelos económicos en ambos países. Uno acá tiene, qué sé yo, 4 o 5 candidatos que tienen algunas posturas políticas, pero básicamente la cuestión económica es una sola, ¿verdad? Hay un pequeño margen de ida y vuelta, pero digamos, hay una política económica que marca el rumbo. De hecho, en el último debate de los dos candidatos más fuertes, los dos tenían el mismo modelo económico, la misma propuesta, prácticamente eran idénticos, ¿verdad? Pero en Argentina y en Brasil se da que el proyecto político que llega al gobierno tiene otras ideas económicas que prácticamente las transforma en 5 años. Sí. ¿Cómo se han comportado ellos en esta lista, en este índice? ¿Subieron y bajaron rápidamente? ¿Se mantuvieron siempre ahí? Bueno, lo del cambio de Brasil recién empieza a reflejarse, digamos, en el índice, porque el índice, como dije, toma datos que vienen con rezago. Y entonces yo anticipo que lo que va a ocurrir con Brasil es que va a comenzar a mejorar sobre todo la calidad de sus instituciones económicas de mercado, ¿no? Y como te digo, y entonces probablemente tienda a mejorar en los próximos años y la Argentina ya empezaría a caer en los próximos años, ¿no? Sobre todo también en las instituciones económicas. O sea que tenés un país mejorando y otro país empeorando. En ese sentido, Brasil, por lo que veo, ha comenzado a hacer y llevado adelante ya algunas reformas estructurales importantes, ¿no es cierto? La reforma laboral, reforma de las pensiones, esta reforma que ha generado ahora, liberado, digamos, la facilidad para crear sociedades, empresas, etcétera, y se han creado como 100.000 en poco tiempo, una cosa bastante impresionante. O sea que han hecho cosas importantes hasta el momento, cosas que al lado, digamos, el gobierno de Macri nunca llegó a hacer, ¿no es cierto? Ahora ellos, no sé, seguirán en ese camino, la Argentina claramente no. Entonces, incluso puede acelerar su retraso en ese sentido. O sea que acá están divergiendo, digamos, los dos países, ¿no? Martín, agradecemos mucho tu presencia, tu visita. ¿Vas a estar en Paraguay hasta cuando? Obligado, digamos, un par de horas más, ¿verdad? Por la cuestión del fútbol. También que nos cuente la hora de la conferencia, el lugar que Sí, pueda invitar. vengo al Foro Internacional de la Libertad que organiza la Fundación ISOS, que va a ser en el World Trade Center. Y ahí, bueno, voy a hablar un poco de este tema, de la importancia de estas instituciones, del rol que cumple la propiedad, los contratos, los precios libres, la independencia de la justicia, etcétera, etcétera. ¿Eso es mañana? ¿Qué hora? Sí, a las 5 de la tarde, mañana, sí. Cualquier dato, solamente me imagino que la Fundación Claro, hizo ahí en las redes sociales la Fundación de está todo. ISOS. Así es, sí. Y en la página. ¿Y te quedas hasta el lunes? No sé si tengo que ir el lunes a la mañana recién, porque no había forma de volver. Exactamente. Bueno, así que tener el domingo para festejar con los que se quedan acá. Así es. Martín, Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes Muy por la amable. invitación. Gracias. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. Mariana, tienes un consejo para nosotros. Como siempre, por supuesto, recuerden que Bristol te ofrece la increíble oferta del día y aprovecha. Solo por hoy, llévate un parlante LG PK3. El precio normal es de 18 cuotas de 110.000 guaraníes.
Y la oferta solo por hoy, tan solo 18 cuotas de 44.000 guaraníes. Reservalo llamando al 519-4000 o escribir al WhatsApp 0991-670-000 o directamente acércate a cualquiera de nuestras sucursales. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Muy bien, estamos de vuelta y tenemos un consejo para ustedes, ya en un ratito por supuesto, un consejo refrescante, María. Gracias, con este Toto. calor. Gracias, Viene bien, Toto. viene Es bien. increíble sentir un aire acondicionado Carrier. Logramos el clima perfecto para cada uno de tus ambientes y al más alto nivel de confort. Somos expertos porque inventamos el aire acondicionado combinando ahorro de energía y máxima calidad. Hay una poderosa sensación en el aire y es Carrier. Representa y distribuye Britam S.A. Bueno, vamos hasta el escenario donde todo va a ocurrir, por supuesto, mañana la olla azulgrana. Está nuestro compañero Kevin desde ahí. Han estado los equipos. Hoy se hizo la prueba de sonido también para el espectáculo de mañana. Kevin, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo te va, Toto? Buenas tardes. El saludo para ti y los compañeros de la audiencia de Sin Vueltas. Estamos aquí en la olla azulgrana. Bueno, el día antes, a la final de la Copa Sudamericana, entre Independiente del Valle y Colón de Santa Fe. Ya los dos equipos hicieron el reconocimiento del campo de juego, también hicieron las conferencias de prensa habituales antes de cada juego. De parte de Colón habló el entrenador Pablo Lavallén, habló Jorge Ortega, futbolista designado, y de Independiente del Valle habló el entrenador Miguel Ramírez junto a Efren Mena. Son los protagonistas quienes hablaron en conferencia de prensa. Primero lo hizo Colón, luego lo hizo Independiente del Valle para el partido que va a ser mañana 5:30 de la tarde en la noche, la final de la Copa Sudamericana. Kevin, ¿se puede saber si los planteles llegan enteros? ¿Hay lesionados, digamos, algo que se pueda descartar en las últimas horas o todo en normalidad, digamos? A ver, la información de último momento que tenemos es que Rodrigo Alemán, una de las figuras de Colón, se desgarró practicando penales en el entrenamiento de esta mañana en cancha de Olimpia y por esa razón se perderá el partido de mañana. Rodrigo Alemán, quien iba a ser titular en el conjunto sabalero argentino, esa es la última novedad que tenemos nosotros. En cuanto a lo que es la parte técnica del estadio, está todo listo, ¿verdad? Está todo listo, está todo preparado. Ayer fue la prueba de sonido de Luis Fonsi, uno de los artistas principales quienes estarán mañana en la nueva olla. Ahora se está volviendo a preparar la prueba de sonido, esperando lo que va a ser el partido de mañana y la fiesta, la ceremonia que va a ser antes del inicio del encuentro. ¿Se sabe, Kevin, cuántos artistas van a participar mañana? Porque lo de Fonsi, digamos, parece el show principal, pero se hablaban de un grupo ecuatoriano y se hablaba también de un grupo argentino de Santa Fe. Sí, Las Palmeras es la agrupación argentina y hay una agrupación ecuatoriana también, que es de Quito, la que va a participar del show previo de la Copa Sudamericana, la final. Vamos a estar atentos entonces, Kevin. Pedro, te quiere preguntar algo. Sí, A ver. Kevin, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches. Evidentemente estás ahí en la olla. Decime una cosa, el tema de la seguridad ya se está, obviamente está puesta en marcha. ¿Cómo la viste para llegar ahí, por ejemplo? A ver, hay un estricto control de seguridad, Pedro, desde aquí hasta las 9:59, va a seguir así, a partir de las 10 de la noche ya se va a hacer el primer cordón de seguridad, desde Rodríguez de Francia hasta la avenida Quinta. Toda la persona que ingrese en ese cordón de seguridad, dentro de ese primer anillo de seguridad, indefectiblemente tendrá que tener su boleto de entrada y su acreditación en caso de los medios de prensa especializados. Pedro. Claro, o sea, si no vivís en la zona, si no tenés las entradas y si no estás acreditado, no pases por ahí, no vas a poder pasar. No. Okay. De hecho, hay un gran problema porque son muchos los vecinos quienes viven en las inmediaciones del estadio de la cancha de Cerro Porteño. Bueno, si podemos sacar, por favor, el Zócalo, era lo que le estamos pidiendo a los compañeros ya hace rato para poder corregir esto, por favor. Kevin, comentanos un poquito acerca también de los anillos de seguridad que mañana van a estar las personas o los extranjeros que están en el país, están en el hotel ahora viendo el programa. ¿Desde cuánto tiempo antes o cuadras antes al estadio tienen que estar ya mostrando las entradas y los documentos?
Bueno, desde 5 cuadras antes al ingreso de la nueva olla van a tener que mostrar ya su documento de identidad y su boleto y su entrada. Luego va a haber otro segundo anillo de seguridad que va a ser en la cuadra misma del estadio sobre la avenida Quinta, que es el anillo que habitualmente se utiliza para los partidos del Cerro Porteño, ya sea Copa Libertadores o Campeonato Local. Y luego el tercer anillo de seguridad ya va a ser una vez ingresado al estadio. Cuestión importante, el que no tenga su entrada no va a poder ingresar ni siquiera al primer anillo, como lo mencionamos anteriormente, Toto. Kevin, ¿se sabe ya algún tipo de operativo policial para el traslado de los hinchas que imagino va a ser a pie o de a pie, como se dicen, hasta el estadio? Porque mañana llegan como 400 buses, según mencionaban. Sí, son 400 buses quienes vienen de la ciudad de Santa Fe, mientras vemos que se está retirando una carga de madera que van a estar en la seguridad, que van a formar parte de los anillos de seguridad del estadio de Cerro Porteño. Es totalmente muy estricto. Hay gente de la Policía Federal de Argentina colaborando con la Policía Nacional aquí en nuestro país para el traslado efectivo de los 300 a 400 buses con hinchas de Colón de Santa Fe, quienes llenarán la mayor parte del Estadio General Pablo Rojas. ¿Esos buses van a quedar en la costanera y van a ir caminando desde ahí o hasta dónde van a acercarse? ¿Se sabe eso? Porque mira, 400 buses van a ocupar, digamos, un espacio muy importante, claro. ¿verdad? Va a ser desde la costanera de la ciudad hasta la avenida Quinta, por el Colón y Montevideo. Esto está todo bien organizado por parte de la Policía Nacional, de Eventos Deportivos y la Policía Municipal de Tránsito. Muy bien, muchas gracias, Kevin. Muchas gracias por el reporte también muy completo, por supuesto. Muchas gracias y buen fin de semana. Dale, Toto, un abrazo grande. Ahí está nuestro Sí. compañero Kevin, entonces, desde la olla azulena, señor. Un tema, Sí. un poco para la situación acá en la región. En Bolivia, en Cochabamba, la policía se amotinó en pleno conflicto. Se les está complicando. Sí. el tema, ¿eh? Se está complicando. Se está la- complicando, Está sí. bien, muchísimas gracias, De Pedro. hecho, hoy Además, también por salió favor. parte del reporte que hizo, fue a hacer la OEA, una especie de auditoría, Sí. y quedaba en evidencia que había Totalmente. que metieron mano en las elecciones para eso. Muchas Totalmente. gracias, Felipe. Mariana. Buen fin de semana. Bueno, ¿está todo bien? Hasta Súper lunes. bien, ¿Cómo por te fin sentís? viernes. ¿Tu Súper presión qué tal bien. está? ¿Todo bien? Súper Mariana, bien. respiración. 12.8, 12.7, Sí. La verdad es que 12.6, no 11.6. sé. ¿Me querés tomar la presión? ¿Y cómo podría saber? ¿Pulsaciones? Bueno, nos vamos a encontrar Chao. Hasta el lunes. el lunes. Chao.